Diego De Luca, mientras tanto, hablando de lo que está pasando con la reunión de la mesa de enlace tras la decisión del gobierno del presidente Milei. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes para vos. Aquí nos encontramos aguardando la llegada de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que estaría por llegar en los próximos minutos porque está pautada para las 2 de la tarde. A priori se había hablado del horario de las 13 en Hacienda, finalmente se pasó para las 14 aquí en Agricultura. Estamos en justamente Paseo Colón y Carlos Calvo. Bueno, fue citado por el equipo económico esta reunión, ¿no? Con los integrantes de la mesa de enlace. El único que estará de manera presencial será justamente el mencionado Nicolás Pino, el resto lo estará de manera virtual. Bueno, ha celebrado en declaraciones Pino esta decisión del gobierno de eliminar las retenciones, de bajarlas a cero en cuanto a los granos respecta hasta el 31 de octubre, pocos días después de las elecciones nacionales del 26, pero claro, dijo que lamentablemente no se dio para con la carne, que es algo que vienen reclamando desde hace bastante tiempo, años, eso de esa manera lo expresó, y sobre todo mencionó el tema de la competencia regional. Pero estamos a la espera entonces de la llegada del propio Nicolás Pino y también de lo que pueda suceder en esta reunión, donde el gobierno lo que hace con esta decisión y esta medida es intentar buscar la liquidación del agro, ¿no? y de divisas. Por supuesto, se habla de unos 9.000 millones de dólares entre maíz y soja que intentan que puedan inyectar justamente a la economía, insisto, como bien lo mencionaban ustedes, por lo menos hasta las elecciones, después se verá. Gracias, querido Diego, enorme abrazo. Nos quedamos allí, sos prioridad. Creo que habría unos 10.000 para rendir, pero el tope que fija el decreto es hasta el 31 o 7.000 millones, lo primero que se dé, ¿no? Por eso, pero en cualquiera de los casos son 7.000 de topes, 7.000 millones de topes. Bueno, hay que ver finalmente si tiene efecto o no. Yo creo que va a tener efecto rápido porque esto tiene que haber sido consultado el fin de semana con los exportadores y me da la impresión que esta misma semana le van a liquidar 1.500, 2.000 millones. Yo creo que las consultas, que fue tomada decisión a última hora, había mucha gente en el campo que se sorprendió. En pos de la especulación que podía darse, algo que vos bien marcabas antes, ¿me sirve rendir ahora o espero un dólar más alto? Seguramente se dé, pero con el refrendo de el eventual monto de Estados Unidos como respaldo, el gobierno se podría llegar a respaldar hasta fin de año, digo, probablemente, y entonces asegura ese precio y dice, me conviene rendir ahora. Además, obviamente, muchos suelen rendir lo que les queda en estos meses, claro, después de tener que comprar insumos para la siembra. Hay alguien que me dice que fruto de un dólar mayor, lo que se liquide, así tenga menor carga impositiva en términos de exportaciones, va a generar alguna compensación en términos, el resto de las exportaciones, naturalmente que tributan derechos de exportación, la carne entre ellos, va a compensar parcialmente con un dólar más alto los ingresos que van a escasear, claro, de esa retención que se quita. Todo es bastante complejo de dilucidar en la previa. El gobierno apuesta a no romper el superávit fiscal incluso en septiembre con esta medida y particularmente en octubre, en medio del año electoral. Ahora, lo que se viene es la discusión de presupuesto, todo en el transcurso de esta semana. El miércoles se habilitó la comisión de presupuesto, la que bajo 7 llaves cerró Esper en plena campaña para discutir otros temas, pero el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo sí habilita la discusión y es una discusión que creo que no va a ser fácil, ¿no es cierto? No, y probablemente venga dilatada en pos de la campaña también y de la poca sintonía que se vio en estas, sobre todo en la última semana, respecto de los gobernadores. Es más, muchos de los aliados no acompañaron tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta la semana pasada. Miércoles 24 a las 13 horas se reúne por primera vez la ¿Y qué están pidiendo los gobernadores ahí? Están pidiendo de todo, porque casi todos están pidiendo obviamente distintos giros y obras. Dicen que desde el gobierno nacional les prometen cosas que después les incumplen. Casi todos se quejan en sintonía porque hacen campaña en sus propias provincias. La Libertad Avanza más duro contra los gobernadores que contra el kirchnerismo. Lo sienten así. Esto es algo de lo que dejó la gira de la semana pasada de Catalán por el norte, más los llamados y Zooms en los cuales se vio las caras con distintos gobernadores. Uno de los que transmitía esto es Gustavo Sáenz, que había abierto la posibilidad a tener un nuevo diálogo
Dijo, está todo bien con vos, le decía a Catalán, pero punto 1, me incumplen, y punto 2, Orozco, digo, para destacar el caso, carga en la provincia más fuerte contra mí que contra el kirchnerismo. María Emilia Orozco, que es diputada y que aspira a ser senadora en esta elección. Sí. La que es titular de la Libertad Avanza en Salta, eso decimos. Exacto. Y preside la Comisión de Libertad de Expresión, que creo no se reúne hace un largo año. Exactamente. En medio de toda la embestida para con los periodistas que ha existido desde el gobierno. Bueno, por supuesto. Digo, dato curioso, pero importante. Valdés digamos. en sintonía, allí no hubo acuerdo y la Libertad Avanza terminó cuarto. Con Jaldo en algún momento hubo buena relación, se queja mucho por el armado de los Menem también. Si querés pasemos a la siguiente placa. Ahí si lo hacemos rápidos, Sainz dijo, no les consumo tanto. pidió unión en Salta contra uno de los gobiernos más centralistas de la historia el fin de semana. Sainz. Jalil, otro de los que estuvo cerca, se queja también por el destrato. Melella obviamente está en la vereda de enfrente, pero tiene negociaciones en curso en lo que tiene que ver con cosas económicas. El caso de Frigerio también paradigmático. Es un aliado, ¿no? Sí, pero estaban muy enojados por esta cosa del verticalismo que baja desde el gobierno. Hubo enfrentamientos la semana pasada en diálogos con Martín Menem, me decían durante el fin de semana, que dice, somos aliados, pero no somos empleados. Algo similar tradujo Cornejo también, que durante la semana pasada tuvo algún tipo de desaveniencia. De hecho, algunas de las diputadas que le responden no habían acompañado la resistencia al veto. Correcto. Jaldo, déjame decir una cosa. Perdón. Hoy, hace un ratito, dijo, decís que tenés superávit y vas de rodillas a pedir al Fondo Monetario Internacional. Fuertísimo. Decís que tenés superávit y vas de rodillas a pedir al Fondo Monetario Internacional. A pedir a Estados Unidos, perdón. Eso dijo Jaldo, el gobernador de Tucumán, uno de los que era más cercano al gobierno nacional hasta hace 2-3 meses y que le posibilitó casi todas las iniciativas que aprobó durante el 2024 el Ejecutivo Nacional. Esdero, por supuesto, aliado. Estuvo buena parte de la semana pasada en Buenos Aires, monitoreando a sus legisladores. Nacho Torres, que esta semana tienen los patagónicos un acto donde también estarán mostrando que resuelven algunas cosas de gestión entre ellos y sin apoyo del gobierno nacional, más allá de que estuvo hace pocos días en Buenos Aires, firmó acuerdo por el tema de la deuda con Toto Campo. Están reclamando falta de obras, En general, educación, todos. proyectos para la ciencia. El proyecto de presupuesto no contempla refuerzos en materia jubilatoria, sí aumentos de impuestos, crece la presión fiscal en términos generales, suba de tarifas en luz y gas porque merman los subsidios que han caído fuertemente en el transcurso de los últimos 2 años. La Secretaría de Inteligencia del Estado se va a ubicar entre los poquitos organismos que entre diciembre del 2023 y el 2026, en perspectiva por el presupuesto y por lo que ya ha ejecutado, van a lograr ganarle a la inflación. Qué apetito por la inteligencia, ¿no? Era un gobierno atravesado por la interna en materia de inteligencia. Lo concreto es que se va a incrementar de cara al 2026, según el proyecto de presupuesto, 20%. Para gastos reservados, inclusive habrá un adicional de 5.666 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 42% respecto a este año. O sea, como verán, algunas partidas van bastante por encima de la inflación proyectada, que hablan de poco más de un 10%. Exacto. Para el 2026. O sea que suman 16.000 millones de pesos para la CIDE y recortan 12.000 millones de pesos, por ejemplo, para comedores, porque entienden que esa situación va a estar mejor, fruto de menos personas reclamando alimento, una economía que crece y además haber quitado la intermediación, lo cual le pone en el bolsillo, a través de la asignación universal por hijo, entre otras cosas, plata a los propios beneficiarios y no, para que no tengan que ir a los comedores a abastecerse. Entonces, esto es parte de una discusión, insisto, que se va a empezar a dar a partir del miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí tiene algo para entregar rápidamente en pos de la negociación. Bueno, probablemente, si es que la hay, si es que la ejecuta, porque el año pasado, insistimos, presentó el presupuesto, le quisieron hacer modificaciones, lo levantó. Facundo Manes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de tenerlo. Paulino, placer, Maxi, placer. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Hay una especie de tira y afloje permanente con el gobierno? Bueno, primero, ¿qué está pasando en el país? Vivimos una nueva desilusión. Pasamos del populismo K, con inflación, emisión, caos, corrupción, al populismo de Milei, con odio, con un discurso violento, con recesión, contracción económica. La CIDE, los servicios de inteligencia,
prioridad. Gobernar es dar prioridades, es priorizar. Le dan más prioridad al servicio de inteligencia que siempre espió a los argentinos, a los opositores, a los periodistas, que a los comedores o a los discapacitados. En ese contexto, el Congreso de la Nación está, por primera vez en mucho tiempo, porque muchos de los gobernadores que ahora son críticos, apoyaron todo este modelo de Milei de populismo de derecha para un sector mínimo de la población. Y en el Congreso se están mostrando signos de civilización ante tanta barbarie. Así que defendiendo la educación pública, la ciencia, porque el nuevo presupuesto limita mucho el presupuesto en ciencia, defendiendo al Garrahan, a lo mejor que quizás tenemos los argentinos. Así que entre tanta barbarie, en el Congreso se están mostrando signos de civilización. Se pusieron los pantalones largos, decís. Bueno, hay muchos ahora que son guapos, pero apoyaron, como bien dijiste vos, en el 24, muchos gobernadores, muchos cómplices de un modelo que se sostiene básicamente por Estados Unidos y por el odio al kirchnerismo. Porque si no, es casi lo mismo que el kirchnerismo esto, pero de derecha. Son dos populismos. En la Argentina pasamos del populismo de izquierda al populismo de derecha. ¿Y vos crees que hay espacio para las terceras fuerzas, etcétera? Porque hasta acá yo siempre vengo marcando que las elecciones no han sido polarizadas, que en todas las elecciones de medio término al menos hubo 3 fuerzas políticas con más del 10% de los votos. Lo hemos visto inclusive en 4 de las 8 secciones electorales en la provincia de Buenos Aires, lo decíamos aquí en varias de nuestras tardes. Inclusive en Mar del Plata hubo 4 fuerzas con más del 14% de los votos, sin ir más lejos. Sí. Ahora, hay espacio... ¿Cuál es el síntoma de muchas elecciones legislativas que suelen ser más atomizadas? Bueno, claro, porque además no es darle la chequera, es elegir diputados, senadores, concejales en su defecto o lo que fuese. Usted es candidato a senador en la ciudad. Soy candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires y creo que es cómo se mire la situación. Porque para mí, el gobierno, voy a competir con Patricia Bullrich y con Recalde, entre otros. Y lo que voy a demostrar en el debate, exijo un debate. La sociedad argentina, los porteños, necesitan un debate. Y en el debate vamos a demostrar que el gobierno que representa Patricia Bullrich es lo mismo que el espacio político que representa Recalde. Son populismos, son soluciones fáciles para problemas difíciles. Lo vemos hoy. Pasamos del plan platita del gobierno peronista, que hoy representa Recalde en la ciudad, al plan Sojita, que representa Patricia Bullrich de hoy, sacándole las retenciones, que está muy bien, pero deben hacerlo no por periodos electorales, no para influir, ganar una elección. El campo es una de las economías más pujantes del país, o la más pujante del país. Debemos tener otros campos, en vaca muerta, en minería, en la pesca, pero eso es otra discusión. Están funcionando, la pesca no, pero el resto sí. Las retenciones que bajan hoy, que me parecen bien, deben prolongarse, no solo deben ser para una elección. Eso lo hacía el kirchnerismo. O sea, yo voy a demostrar en el debate, que le estoy pidiendo a Patricia Bullrich y a Recalde, le voy a demostrar que son lo mismo, son populismo de izquierda y de derecha. Entonces, hay lugar para el sentido común, hay lugar para un país desarrollado, hay lugar para la mayoría de los argentinos que no quieren estar atrapados en el odio. En ese lugar de sentido común, ¿hay perspectiva de discutir un presupuesto y que finalmente la hoja de ruta que todo gobierno quiere tener, finalmente la pueda tener, aunque sea con modificaciones, pero no revisándole todo el presupuesto? Sí, obvio, debemos tener un presupuesto urgente. Ese otro populismo de Milei, que se parece mucho al populismo de los Kirchner. El presupuesto se debe debatir, no puede ser que desde el 23 no tengamos una discusión del presupuesto nacional. Y tiene que haber una llamada, después de lo que pasó en septiembre, en la última elección en Buenos Aires, que para mí no fue un triunfo rotundo de Kicillof y del peronismo, hay que felicitarlos, pero fue más que nada un voto antimodelo de Milei, donde la mayoría no llega al 20 del mes, donde claramente no hay futuro, donde se gobierna con una violencia y un odio que vos lo has vivido, Paulino, en persona, que yo lo he vivido en el Congreso de la Nación siendo diputado nacional. Me parece que fue un llamado de atención a Milei, y Milei no cambió el gabinete, no cambió el plan económico, sigue gritando, como pasó en Córdoba, dijo que iba a ser moderado, después volvió a gritar, a amenazar, y me parece que si el presidente no cambia, vamos a la banquina nuevamente. Cada vez que vamos a la banquina le pedimos ayuda a Estados Unidos. Entonces, me parece que este modelo no anda. El económico, se lo dijo la sociedad, el político está aislado, y bueno, el presidente tiene que rodearse de un consenso, los gobernadores. Facundo, ¿vos crees que hay un sector de la política dispuesto a acompañar a Milei los próximos 2 años si hay un recalibre en lo que tiene que ver con las políticas del gobierno? Porque en función de lo que decías antes, lo que se ve es un Congreso más bien unido en contra de Milei. Pero Milei tuvo el apoyo casi de diputados, de diputadas, de gobernadores
indigno, porque gobernadores de partidos políticos que pertenecen a convicciones que defendían a los jubilados siempre, a la educación pública, a la salud pública, le votaron todo a Milei el año pasado. Lo apoyaron los diputados, las diputadas, los senadores cambiaban los votos porque Milei vino a combatir la casta, pero en realidad lo que está combatiendo es la clase media argentina, a los médicos. Yo he escuchado en el Congreso de la Nación, miren el delirio al que llegamos, que una diputada del oficialismo le dice a los médicos del Garrahan y a los residentes, si no les alcanza para vivir con lo que ganan de médico, díquese otra cosa. O sea, miren el delirio que tenemos. Milei destruye a los médicos, a los residentes, a los científicos, a los docentes, a los universitarios, a los discapacitados, a los periodistas, a los opositores nos llama ratas. Entonces, en ese contexto igual los gobernadores, diputados y senadoras que usó, porque Milei vino a combatir la casta, pero usó las prácticas de la casta para cambiar el voto inexplicablemente de senadores, algunos están en Paraguay todavía no, con dólares crocantes, y está destruyendo a la sociedad argentina en vez de destruir la casta. Y tuvo el apoyo de todos los gobernadores aliados y de algunos que indignamente traicionaron sus convicciones y de diputadas y diputados. Ahora los perdió porque ya los gobernadores y los diputados y senadores dicen basta de acompañar a este hombre porque además de perder las convicciones, de perder la dignidad, no maltrata. Facundo, por último, ¿vas a votar en contra de la distribución automática de ATN que viene con media sanción de senadores rechazando el veto del presidente? O sea, ¿te vas a mantener en la postura de tu voto original? O yo soy uno de los impulsores del voto federal, del país federal, así que obviamente que voy a apoyar a los gobernadores. Dicho esto, ¿acompañaste alguna iniciativa de Milei? Sí, muchas. ¿Cuál? Bueno, mira, cuando la primera ley bases, ley ómnibus, yo hice un discurso que salió muy popular al mes de Milei en contra, porque era un mamarracho, eran 800 leyes hechas por estudios políticos. Después cuando vino del Senado modificada, yo voté, porque si no era, claro, el peronismo que dice que estuvo en contra, votó la primera que era horrible. Entonces yo, y después tuve muchas cosas que apoyé. Yo soy un hombre de sentido común, vengo a la política a poner sentido común, no soy víctima de los polos ni de los extremos. Así que yo, en todo lo que sea una Argentina hacia el desarrollo, lo voy a apoyar, venga de quien venga. Pero lamentablemente pasamos de un populismo de izquierda a un populismo de derecha. Gracias, Facundo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muy gentil y muchos éxitos. Ya está con nosotros Mayoraz. En un ratito hablamos con él, el diputado nacional por la provincia de Santa